Nos fuimos a vivir a una colonia nueva. En la casa en la que vivíamos se terminó el contrato de arrendamiento y no lo renovaron nuevamente. Los dueños dijeron que la iban a remodelar. Mi mamá encontró otra vivienda en renta en un lugar más alejado del centro, muy cerca del periférico. Era una casa dúplex. En la parte de abajo vivía una señora sola y a nosotros nos rentaron la parte alta. No fue de nuestro agrado que fuera compartida, pero la renta era muy barata y en esa época la economía no era la mejor. Llegamos con la mudanza un sábado por la mañana y cuando comenzamos a subir los muebles, la señora que vivía abajo salió y nos miró con molestia. Con desagrado nos pidió que no hiciéramos mucho ruido. Era muy temprano y ya la habíamos despertado. Sin esperar a que le respondiéramos, se dio la vuelta y se metió. Mientras nosotros terminamos de subir todos los muebles, la señora a cada rato salía y nos veía enojada. Yo me quedé al lado de mi mamá recibiendo las cajas y los muebles. Entre las dos tratamos de darle un orden al caos que se hace cuando hay una mudanza. La vivienda estaba espaciosa, contaba con 3 habitaciones, una sala y cocina grande. Cuando entré a la habitación que se encontraba hasta el fondo, la sentí más fría de lo normal. Incluso en varias ocasiones entré y salí para darme cuenta si de verdad estaba más helada. Y en cuanto entraba al cuarto sentía un poco de frío. Me causó un poco de gracia la diferencia térmica que había dentro de la casa. Elegí quedarme en esa habitación al lado de mi hermana. Ella era una niña de 10 años y yo tenía 17. Me gustó porque tenía una ventana grande que daba a la parte de atrás de la vivienda. Desde ahí era posible ver el patio de la casa de abajo. La primera noche que dormimos en ese lugar fue difícil conciliar el sueño, no solo por ser un lugar nuevo, sino porque en la madrugada se escuchaban muchos ladridos de perros, otros que aullaban, gatos en la azotea. Incluso un gato que caminaba por la barda trasera me asustó por su gran tamaño. Yo estaba despierta cuando noté movimiento en esa parte. Como no podía dormir, fui hacia la ventana y me quedé viendo al gato negro grande, que caminaba sin cuidado por la parte superior de la barda, como si se diera cuenta de mi presencia. Se detuvo y se quedó mirando hacia la ventana para marcharse con más rapidez. Desde ahí era posible ver varias calles a la distancia. Fue cuando me di cuenta que alguien caminaba entre las azoteas de las casas traseras. No fue fácil verlo con claridad, porque estaba muy oscuro. Muchas de las lámparas públicas no servían y fue casi imposible verlo bien. Lo que sí alcancé a notar fue que esa persona no se movía erguida, sino tenía una postura encorvada y caminaba con las manos extendidas como si fueran piernas, a pesar de que no se movía comúnmente. Lo hacía con mucha velocidad. En ratos se detenía, miraba hacia todas partes y continuaba corriendo. Me asusté al ver esa especie tan extraña. No la pude ver bien, pero sí distinguí que no era un animal, era algo más, aunque muy extraño. Estuve durante un largo rato con la intención de verlo de nuevo, pero se desapareció entre la oscuridad de las azoteas. Ya con sueño, fui a la cocina por un vaso de agua para irme a dormir. De pronto, noté que algo salió de mi cuarto. Fue la sombra de una persona, pero no la pude ver bien. La casa estaba a oscuras, y era la primera vez que dormía ahí. Creí que todo fue producto de mi imaginación y me fui a descansar. Al día siguiente era domingo, así que no tenía la intención de levantarme temprano. Apenas iba a amanecer cuando oí un silbido. Me pareció que no venía de la calle, sino dentro de la casa. Estuve atenta para ver si lo escuchaba de nuevo, y sí sucedió. Nuevamente, el mismo silbido extraño y peculiar. Nunca había oído esa forma de hacerlo. Lo peor fue la tercera vez que lo escuché. Me asusté porque estaba dentro de la habitación. Me incorporé y busqué a mi alrededor de dónde provenía ese sonido tan raro. Vi a mi hermana que ella ni siquiera se dio cuenta de nada. Seguía dormida profundamente. Mientras que yo buscaba el origen de ese ruido, busqué en el closet debajo de mi cama y nuevamente lo oí. Pero ahora afuera de la casa, me asomé por la ventana y vi a la señora de abajo que barría y lavaba el patio. Seguí viéndola con curiosidad,
Apenas iban a ser las 7 de la mañana y ella ya estaba levantada. Creí que pudo ser ella la que silbó, por eso me quedé durante un rato más en la ventana. Ella se dio cuenta de mi presencia y volteó hacia arriba. Se me quedó viendo. Me miró con la misma furia que lo hizo el día anterior. Me fui haciendo hacia atrás y me alejé de la ventana al ser evidenciada. No entendía qué sucedía en esa vivienda, y al interior de la misma me fui a acostar de nuevo. Pero ya no me pude dormir. No quería hacer ruido para no despertar al resto de mi familia. Así que me quedé sentada en la cama mirando hacia la calle, y fue cuando de nuevo vi a la misma persona moviéndose en 4 patas. Ya ni siquiera me acordé del silbido que escuché. Me levanté de inmediato, poniendo más atención, aunque estaba más lejos que la primera vez que lo vi. Como ya comenzaba a amanecer, lo vi un poco mejor. Era verdad, era un ser sin ropa, que se movía con una agilidad impresionante como si fuera un animal. Se fue corriendo y brincando de azotea en azotea, hasta que lo perdí de vista. Escuché ruidos afuera de mi cuarto. Seguramente era mi mamá. Ella siempre era la primera en levantarse, así que con aquella certeza me fui directo a la cocina, y no había nadie ahí. Revisé el baño y el cuarto de lavado, pero mi mamá no se encontraba por ninguna parte. Oí una puerta que rechinó y era la de la habitación de ella. Le pregunté si apenas se levantaba. Mi mamá me respondió que sí, se encontraba muy cansada por la mudanza y solo despertó en una ocasión. Le dije que había escuchado ruidos y que vi a alguien que se movía en la cocina. Pensé que se trataba de ella, pero ahora no sabía quién había sido. Mi mamá me pidió que me calmara. Era normal que no estuviéramos acostumbrados a los ruidos de otra casa. Era nuestra primera noche ahí, así que podía estar tranquila. Nunca nos había pasado nada malo en las distintas viviendas en las que estuvimos rentando, y esta no sería la excepción. Todo era cuestión de acostumbrarnos a los vecinos y a los sonidos de la colonia. Mi mamá me dijo que lo que sí escuchó fue a los perros y a los gatos en la madrugada, pero era normal. Cuando rentó la vivienda le dijeron que estaba a un precio muy bajo porque era una zona popular muy ruidosa, y muchas personas no les gustaba el estilo de vida que tenían las personas en esa zona. No me sentía a gusto en ese lugar, pero también entendía a mi mamá que no tenía opción. Desde que mi padre murió, ella era el sustento de la casa. Yo era la mayor de 4 hermanos y me hacía responsable de ellos para que mi mamá fuera a trabajar, así que tenía razón. Había que adaptarse a ese nuevo lugar. El domingo por la tarde salí a conocer un poco la colonia. Fui hacia el parque que vi cuando llegamos. Enfrente había un templo. No me quise ir a otro lugar porque no me sentía segura. Sentada en una banca, observaba a las personas y a mi alrededor. Nunca acostumbraba a hacer eso, pero esta vez sentía temor por lo que vi en las azoteas y esperaba que alguna persona me pudiera contar algo sobre lo extraño de esa colonia. Así estuve durante un rato, y un hombre de edad avanzada se sentó a mi lado. Era de esas personas que tenía necesidad de platicar. De inmediato entabló una conversación conmigo, y no perdí la oportunidad de preguntar por los animales que se ponían muy inquietos en la noche. No quise decir nada más por temor a que pensara que eran inventos míos, así que me limité a hablar sobre los perros y gatos. Como si le hubiera picado un botón, el hombre comenzó a decir que eso sucedía porque los animales eran capaces de ver cosas que los ojos humanos no. Por eso ellos se ponían tan inquietos. Por si no lo sabía, era una colonia en la que abundaban las brujas, y ellas salían por las noches a buscar sus víctimas, sobre todo a los pequeños e indefensos bebés. Creí que yo era la loca, y ese señor me salió con algo más perturbador. Así que, con esa confianza, le pregunté si él había visto a una persona que andaba en las azoteas como si fuera un animal, que no traía ropa y era muy veloz, brincaba y corría con mucha rapidez. Lo que me dijo el hombre me dejó desconcertada. Me comentó que lo que vi en la noche era una bruja. Antes de que continuara, lo interrumpí para decirle que eso no era posible. Parecía el cuerpo de un hombre. No tenía la seguridad que lo fuera porque estaba oscuro, pero no tenía cabello. Además, estaba desnudo. El señor me permitió que siguiera hablando.
Luego me hizo una pregunta extraña, si alguna vez conocía una bruja, porque esa que vi era en su estado nocturno y en una situación desesperada, pero cuando lograban su objetivo, encontrar a un bebé no bautizado, se transformaban en una persona normal, y entonces era muy difícil saber quién era una bruja. Preferí ya no decirle nada. El hombre estaba seguro que era una bruja, y la verdad parecía todo, menos una mujer, así que lo dejé que siguiera hablando. Me contó más cosas que pasaron en la colonia cuando él era más joven, pero ya no le puse tanta atención como en el principio. Lo único que me llamó la atención fue cuando me dijo que si tenía duda de que una mujer fuera una bruja, había una manera de saberlo, que le regalara o le pusiera unas ramas de romero, y si en ese instante se marchitaban, era porque su energía era negativa. Se me hizo interesante los datos que me dio el hombre. Me quedé otro rato más platicando con él, pero ya no comentó nada acerca de las brujas. Mientras caminaba por las calles, volteaba a ver a toda la gente, sobre todo a las mujeres, pero yo no vi en ellas ningún rasgo de que fueran brujas. Al llegar a mi casa, encontré a mi hermana llorando desconsoladamente. Mi madre trataba de calmarla, pero ella seguía diciendo que no, que ella ya no quería entrar al cuarto porque dentro había alguien más. Fui con Carmelita, mi hermana, y le pregunté qué fue lo que vio. Ella siguió llorando mientras me apuntaba hacia el lado oscuro de la pared, diciendo que ahí estaba alguien que la asustó. Me llamó mucho la atención verla con tanto miedo. Desde hacía tiempo que no se ponía así. Me acerqué a ella para preguntarle exactamente qué fue lo que vio. Ni siquiera me pudo decir nada. Se tapó sus ojos con las manos y solo decía que no con su cabeza. Ya no le pregunté más. Carmelita estaba temblando de miedo y sus manitas estaban heladas. La abracé y le hice una señal a mi mamá para que no se preocupara, aunque sabía que mi hermana sí vio algo. Entré al cuarto y le hice una señal para que viera que dentro no se encontraba nadie. Disimulé muy bien mi miedo. Yo también temía encontrar algo dentro, y prendí la luz, y en el cuarto no había nada. Carmelita dejó de llorar. Le extendí mi mano para que viniera conmigo, y con mucha cautela se fue acercando. Le mostré cada esquina del cuarto y le abrí el closet. Ella asintió y se fue calmando. Un rato más tarde se quedó profundamente dormida. Yo me senté en la cama, viendo por la ventana hacia afuera. Lo hice durante un buen rato y no vi nada extraño. Me levanté y me acerqué más a la ventana. Miré con detenimiento hacia las azoteas, pero no pude ver algo anormal. De repente, oí un ruido que provenía de la cocina. Salté del miedo mientras seguía mirando hacia la calle. Parecía que había alguien dentro de la casa. La puerta de nuestra habitación estaba cerrada. Lentamente fui abriendo la puerta, intentando hacer el menor ruido posible. La dejé abierta para ver a través de ella lo que se encontraba dentro de la casa. Noté cuando una sombra se deslizó por la sala y se perdió entre la oscuridad. Tuve la intención de salir para ver de qué se trataba, pero no lo hice por el miedo que tenía. Como todo quedó en silencio con mucho cuidado, salí de la habitación. Miré a todas partes y todo estaba en aparente orden, hasta que sentí como si un viento helado pasara muy cerca de mí, y vi que algo se movía lentamente en el pasillo hacia la habitación de mis hermanos. Yo estaba pasmada, temblando de miedo. No sabía qué era eso, pero algo me decía que no era nada bueno. Tuve el impulso de ir a ver, aunque el temor no me lo permitió. Pero pensé en mis hermanos, y luego vi que Carmelita se puso inquieta, se movía de un lado hacia el otro, y decía palabras que no entendí. No tuve el valor de ir al cuarto de mis hermanos. Me quedé con mi hermana sin poder dormir. Fue una noche larga e inquietante pensando lo peor y temiendo por el bienestar de mis hermanos. Creí que en cualquier momento iba a escuchar el grito de alguno de ellos, como sucedió con Carmelita, pero la noche estuvo silenciosa. Casi al amanecer me fui quedando dormida. No supe en qué momento lo hice, hasta que oí los golpes en la puerta de mi mamá, porque se me había hecho tarde para ir a mi trabajo. En aquel tiempo tenía un trabajo de medio tiempo en un pequeño restaurante del centro. Era mesera,
así que me levanté con mucho sueño. Al bajar las escaleras me encontré con la señora de la casa de abajo. La saludé por cortesía, pero ella ni siquiera me respondió. Se me quedó viendo con mucha atención, de esas miradas que incomodan. Ella hasta dejó de barrer para mirarme. Me dieron escalofríos al pasar cerca de ella y una sensación extraña que en ese momento no entendí. Ese mismo día, cuando regresé de trabajar, sentí que alguien me miraba. Volteé hacia todas partes sin encontrar a nadie. De repente, al mirar hacia la ventana de la casa de abajo, ahí estaba de nuevo la vecina viéndome igual como lo hizo en la mañana. Levanté la mano a modo de saludo, pero la mujer ni siquiera se inmutó, siguió mirándome. En cuanto vi a mi madre, le comenté que la señora de abajo era muy rara. Mi mamá me hizo una señal con su dedo para pedirme que guardara silencio. De pronto vi a la vecina sentada en el sillón de la sala. La miré dudosa y quizás ella lo notó porque fue la primera vez que la vi sonreír. Pero no era una sonrisa agradable. Podría decir que era maliciosa. No entendí lo que estaba pasando. Si acababa de ver a la mujer abajo, dentro de su casa, estaba muy confundida. No era posible que mi cerebro me estuviera jugando de esa manera. Estaba más que segura de haberla visto abajo. Me limité a darle un buenas tardes y me encaminé a mi habitación, pero mi mamá me detuvo. Me pidió que no fuera descortés con la vecina. Ella nos preparó un pan muy rico. Más de fuerzas que de ganas, le agradecí a la mujer y me retiré. Ahí me encontré a mi hermana escondida debajo de la cama. Le pedí que saliera de ahí y que me contara qué sucedía, por qué se escondía. Y ella solo decía que no quería ver a esa mujer en la casa. Me di cuenta que mi hermana le tenía un gran temor a la señora, aunque no entendía el motivo. Solo la abracé y le pedí que se tranquilizara. Fue cuando noté que todo su cuerpo estaba frío y temblaba de miedo. De nuevo le pedí que me contara qué sucedía, pero ella solo decía que no con su cabecita. Ya no quise agobiarla con más preguntas. La abracé y le conté una historia para que se calmara. Le llevó tiempo poder estar bien, pero cuando por fin lo logré, con mucha sutileza le pregunté por qué le temía a la señora de abajo. Solamente era una mujer que vivía sola, era extraña, eso era cierto, pero no tenía por qué tenerle miedo. Mi hermana dijo que sí, que la señora era una bruja y no era buena. Me sorprendí por su respuesta, pero traté de que no lo notara para que siguiera hablando, y lo hizo. Me dijo que ella entraba por las noches en forma de espíritu y se acercaba a ella para robarle su aliento, ya que aspiraba muy cerca de su boca, y ella sentía una sensación muy extraña. Se mareaba y luego veía todo oscuro. Cuando mi hermana me contó lo que vio, no dudé de lo que me decía. Al contrario, me di cuenta que ella también sentía la presencia de un ser que no era nada normal. Además, me quedaba una duda muy grande, porque yo vi a la señora abajo, en su casa, y cuando subí se encontraba dentro de mi casa. Abracé a mi hermana y le prometí que no le pasaría nada malo, aunque no sabía realmente cómo la iba a ayudar. Y en ese momento me acordé del pan que la señora le regaló a mi madre. Corrí para que no se lo comiera, porque algo me hizo dudar de la buena fe de esa mujer. Para ese momento, mi mamá ya estaba comiendo del pan que la vecina le regaló. Sin pensarlo mucho, le tiré la rebanada de pan al piso. Le pedí que ya no comiera más. No sabía si esa mujer tenía buenas intenciones. Por supuesto que mi actitud no le gustó a mi mamá. Me regañó por lo que hice y me dijo que me estaba volviendo loca. ¿Cómo se me ocurría pensar así de esa mujer, si lo único que tuvo hacia nosotras fueron buenas intenciones? Le dije a mi mamá que no, y le conté todo lo que Carmelita me dijo. Mi mamá no comentó nada, se quedó boquiabierta por lo que le conté. Creo que en el fondo ni siquiera supo cómo reaccionar. Solo dejó el resto del pan en la mesa y se fue a su cuarto. Fue bastante extraña la actitud que tuvo mi mamá, pero no le dije nada más. Esperaba que en el fondo me creyera y me fui a mi habitación. Esa noche no fue fácil lograr que Carmelita se durmiera. Le llevó un tiempo conseguir el sueño. Apenas se estaba quedando dormida cuando brincaba y se despertaba, pero al verme a su lado se volvía a dormir. No sabía cómo reaccionar,
ni qué hacer ante lo que sucedía en nuestra casa. Mi mamá ya no dijo nada y se retiró a dormir muy temprano. Apenas pasaban las 12 de la noche cuando los perros y los gatos del vecindario se alborotaron como la otra noche, y pensé lo peor. Me asomé a la ventana y estuve un rato sin conseguir ver nada, pero después de un tiempo vi de nuevo a ese ser que corría por las azoteas. No puedo negar que me dio miedo, y eso que él estaba ajeno a que yo lo veía. Aún así, me perturbó verlo de nuevo. Estuve durante unos minutos en la ventana. Ya estaba a punto de irme a acostar cuando noté que ese ser inquietante se fue acercando a mi casa. Corría y saltaba de una forma anormal. Creí que me había visto y me escondí entre las cortinas. Comencé a respirar de manera entrecortada y temí que esa cosa fuera capaz de darse cuenta de mi presencia. Mi corazón latía con fuerza y sentí mucho temor. Cuando creí que ya se había marchado, lo vi más cerca. Era un ser horripilante que no tenía cabello, o sí lo tenía, pero solo en unas partes de la cabeza. Tenía un color muy pálido, y pude darme cuenta que se trataba de una mujer, porque vi sus partes íntimas, ya que no estaba vestida. Lo peor pasó cuando vi que saltó hacia el patio de la señora de abajo. Tuve el impulso de bajar para decirle que saliera de su casa, porque ese ser la podía lastimar, pero no lo hice por miedo, por un gran miedo que me dejó paralizada y que no me permitió moverme por esa señora. Ya estaba a punto de irme a la cama con mi hermana, cuando vi en el patio a ese ser siniestro que se movía de un lado hacia el otro. Después de unos minutos de estar dando vueltas en el patio, se detuvo y vi algo realmente horrible. Ese ser se fue transformando en la señora, en la mujer que vivía debajo de nuestra casa. Me cubrí la boca para callar mi grito. Estaba más que asustada. Miré a mi hermana y dormía tranquilamente, pero yo no pude hacer lo mismo que ella, porque en cualquier momento esa mujer podía subir a nuestra casa. Con sigilo me acosté al lado de Carmelita, aunque ni siquiera pasó por mi mente dormir. A los pocos minutos vi una silueta a través de la ventana. Era la mujer de abajo que se asomaba a través del cristal. Tuve un gran temor, porque no entendí cómo la señora lograba flotar, ya que mi cuarto se encontraba en la segunda planta. Estuvo así durante un rato y se marchó. Estuve la mayor parte de la noche en vela. Solo en ratos me vencía el cansancio y me dormía. Pero en cuanto vi que amaneció, me levanté para hablar con mi mamá. Lo que me encontré en la cocina fue grotesco. El pedazo de pan que le tiré a mi mamá al piso estaba lleno de gusanos de mosca. Metí todo el resto del pan en una bolsa y fui a la habitación de mi mamá a mostrárselo. Ella se quedó muda cuando lo vio y se fue a devolver el estómago al baño. Cuando le conté todo lo que me dijo el señor del parque y lo que vi en la noche, ella no dudó de mí, aunque teníamos unos cuantos días de vivir en esa casa. No lo pensamos, nos salimos de inmediato de esa casa, luego mandamos por nuestras cosas. Mi hermana cada día fue superando sus miedos, no del todo, porque decía que seguía viendo a la bruja en los sueños. Ahora espero que esa mujer no tenga la capacidad de encontrarnos y de ir en nuestra búsqueda. Preguntando a las personas sobre la capacidad que tenía una bruja de encontrarse en dos lados al mismo tiempo, me dijeron que no todas eran capaces de hacerlo, solo aquellas que ya tenían muchos años viviendo y que tenían un poder muy grande.